Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles este día miércoles, día de estudio bíblico. Espero que todos se encuentren bien y esta tarde nos abocaremos a hacer una mirada panorámica del Nuevo Testamento, a ubicar algunos conceptos, algunos aspectos de la cronología del Nuevo Testamento y algunas cuestiones que dicen relación con la conformación del canon. La idea es que usted no solo escuche ahora este programa, sino que lo pueda guardar. Recuerde que estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Facebook, y tenemos varios soportes donde esta información va a quedar colgada, así es que no existe ninguna justificación para no aprender. Les saludo en el nombre del Señor, acá siempre Marcelo Contreras, dispuesto a dar lo mejor de mí para nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que partamos con una hermosa alabanza. Yo les pido por favor que pongan atención y después de esto nos lanzamos a el estudio que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. El Señor les bendiga. Si buscas la paz, tu corazón mira hacia Cristo, Él es la solución. Si el dolor y pesar nublaron tu mirar, Jesús va a devolver tu vivir y dar completa victoria, la paz y el perdón. Tú debes tan solo aceptar y querer. Jesús va a vencer hoy por ti. Si anhelas amor y salvación, fija tus ojos en el Señor. Si el mal ya cargó tus sueños y tu valor, Jesús va a renovar tu ser y va a cumplir la promesa de vida eterna. Tú debes tan solo aceptar y querer.
Es la fe la que nos sustenta, sin lugar a dudas, ¿verdad? Es la fe la que nos mantiene en pie. No son nuestras habilidades, no es lo que nosotros tengamos como ciertas potencialidades personales, no es el talante con el que estamos configurados emocionalmente. Lo que nos sostiene es la misericordia del Señor, nada más que eso. Así que hoy día, si tú sientes que tu fe está un poco desfalleciendo, no mire la vida con desesperanza. Por el contrario, mírala con esperanza, con perspectiva. Ese derecho que Dios nos ha concedido sin que lo merezcamos, al gozo. Y el gozo, hemos dicho, no es necesariamente alegría. El gozo es la convicción de que pese a las situaciones que estemos viviendo, Él siempre va a estar con nosotros. Esa es la verdad más bella y la que finalmente, perdone usted, nos sostiene en los momentos difíciles. Vamos a hacer una mirada hoy día del Nuevo Testamento. Lo señalamos al inicio de este programa. Y es necesario que los creyentes conozcan que, si bien es cierto, nosotros tenemos una fe, pero también es una fe a la cual nosotros tenemos que darle contenido. Y darle contenido es precisamente educándonos al respecto, para que aquellos que están en torno nuestro puedan entender que nuestra fe no es un simple salto existencial, inexplicable y que carece de argumentación, no, por el contrario. Nuestra fe es una estructura de pensamiento lógica en muchos aspectos, o en la mayoría de los aspectos. Hay algunos que pudieran eventualmente, a la luz de la lógica, parecer no tener certidumbre verdaderamente, pero, hermanos amados, conocer la Biblia es fundamental, y no solo de la Biblia, del texto, la palabra, sino también acerca de la Biblia. Y quiero que partamos esto acerca del origen y cómo nos llegó a nosotros el Nuevo Testamento. Hay que partir de la premisa que el Nuevo Testamento fue escrito después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aceptamos estas verdades precisamente porque están consignadas en el relato de los evangelios. El Nuevo Testamento y la Biblia no es solamente un libro. Particularmente lo que conocemos nosotros como Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. Y en estos 27 libros es el Señor, a través de los hagiógrafos o los escritores santos, donde Él nos relata el plan de redención que Él había prefijado en la eternidad a través de Jesucristo. El gran protagonista de la historia es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo único de Dios, prometido en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías. Por lo tanto, el tema central del Nuevo Testamento es el nacimiento, la vida, la pasión, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesucristo. Algunos elementos importantes que usted y yo debemos conocer, y en mi corazón está hacérselo saber para que usted también no solo alimente su corazón, que es necesario, sino que también todo nuestro aparato cognitivo también sea satisfecho con las verdades en torno al Evangelio. El Nuevo Testamento fue escrito por 8 autores diferentes, 8 autores, es muy poquito, en un periodo aproximado de 150 años. Se estima que la redacción del Nuevo Testamento parte del año 45 al año 95, todo esto en el primer siglo de la era cristiana. Fue escrito en el lenguaje griego koiné, que es un lenguaje antiguo de esa época, pero que hoy las personas no lo hablan, digamos, como se hablaba en la antigüedad. Hoy día se habla el griego moderno. Los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Hemos hablado del concepto del teoneptos, que Dios inspiró, que Dios sopló las palabras en cada uno de los libros. Y tenemos que citar obligadamente lo que señala Pablo a Timoteo en la segunda epístola que él escribe, donde señala que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hemos hablado también y le hemos dado alguna profundidad exegética a este texto que acabo de citar.
Y todo esto, hermano, toda esta actividad sobrenatural en el corazón y en la mente de los creyentes está bajo la guianza del Espíritu Santo. Por lo tanto, los escritores bíblicos escriben guardados o preservados de incurrir en cualquier error. Por eso que sostenemos nosotros que la Biblia, y en este caso el Nuevo Testamento, es inerrante e infalible. No hay errores en él y puede ser puesto a prueba permanentemente y pasarla sin ningún problema respecto a aspectos de coherencia, de información histórica, respecto de temas culturales, sociales, prácticas religiosas, en fin. Nadie puede cuestionar la historicidad del Nuevo Testamento. Nadie, excepto la teología de orientación liberal que desde el final del siglo XVIII, siglo XIX, ¿cierto?, puso en duda muchos los aspectos de la Biblia y particularmente el Nuevo Testamento en aquellos de aspectos del contenido que dicen relación con los milagros. Un liberal no cree en la resurrección corporal de Cristo, mucho menos cree que Cristo nació de una mujer virgen. En la época en que Cristo vivía en la tierra, el Nuevo Testamento no se había empezado a escribir siquiera, pero los primeros hechos y sucesos, especialmente los 4 evangelios, ya estaban se estaban gestando, los cuales fueron escritos ciertamente entre el año 45 y el 95 después de Cristo. Estos circulaban en forma de cartas y libros y fueron copiados y vueltos a copiar a lo largo de los siglos y distribuidos por todo el mundo. Existen hoy día, para que usted sepa, aproximadamente 5.000 de estas copias del Nuevo Testamento o manuscritos griegos que han sobrevivido hasta el día de hoy. 5.000. O sea, la literatura neotestamentaria es abundante respecto de las copias que existen. Fíjese que de estas copias, algunas contienen todo el Nuevo Testamento y otras solo una parte del Nuevo Testamento. Esta preservación auténtica que el Nuevo Testamento ha tenido es una evidencia de que es un documento fidedigno y que puede probar su validez real. O sea, hay mucho. Y incluso algunos han calculado las diferencias entre un manuscrito y otro son muy pequeñas. Fíjese que el fragmento más antiguo encontrado en Egipto, el papiro de John Ryland del Evangelio de Juan, escrito en el año 90 después de Cristo aproximadamente, fue encontrado en el año 135 después de Cristo y contiene partes de Juan 18:31, 33, 37 y 38. Si usted saca la cuenta, y los buenos matemáticos me van a ayudar, desde el año en que este manuscrito fue descubierto respecto de la fecha estimada de la redacción de este evangelio, pasaron muy pocos años, entre el año 90 y el año 135, muy poco tiempo. Así es que le encargo el cálculo y yo no me voy a aventurar porque puedo cometer un error, así es que les dejo encargado el cálculo. En los 2 concilios, en el concilio de Hipona, el año 393 después de Cristo, y Cartago, el 397 después de Cristo, se confirmó la autoridad de los 97 libros del Nuevo Testamento como la escritura revelada e inspirada por Dios, basándose en principios que determinan si un libro del Nuevo Testamento es realmente inspirado por el Espíritu Santo. Y hay estos principios son extensamente consignados en el libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Así que si usted quiere profundizar respecto a esta temática, le invito a que pueda leer ese texto, que le aseguro que es de mucha utilidad. ¿Cuáles son las preguntas que se formularon en razón de la aceptación de estos textos? Es decir, ¿cómo podemos determinar que un texto que circulaba, ¿cierto?, en el Imperio Romano, y no solo el Imperio Romano, sino que también en Asia, vamos a determinar si es o no un libro revelado? Ojo, no es que el concilio de Hipona, el 393, ni mucho menos el de Cartago, el 397, ellos hayan configurado el canon. Canon es una palabra que quiere decir medida, es decir, ¿qué libros aceptamos como iglesia que son divinamente inspirados y qué otros libros no son inspirados? Hay que mencionar que en ese entonces, en el primer siglo,
mitad del segundo siglo de la era cristiana, circulaba mucha literatura oscura, mucha literatura apócrifa. Por lo tanto, era necesario que la iglesia se pusiese de acuerdo para determinar, es decir, para dirimir qué textos que circulaban eran verdaderos, qué textos eran derechamente falsos, qué textos aportaban aspectos de la devoción y de la vida cristiana, pero que no se les reconocía con el rango de canónicos, y qué libros efectivamente son o eran en ese entonces aceptados como divinamente inspirados. Y las preguntas que se hicieron en ese periodo de la historia fueron las siguientes. Está atento, hermanos, entonces, para determinar si un libro era o no canónico, es decir, que pudiese pertenecer a la conformación de lo que nosotros conocemos hoy día como el Nuevo Testamento. La primera pregunta que se formularon en ese entonces ¿fue un apóstol el autor de este libro o tuvo una estrecha relación con un apóstol? Y inmediatamente les cito el ejemplo del Evangelio de Marcos. Marcos no fue un apóstol directo de Cristo, y lo más probable, suponen los investigadores, que Marcos haya tomado la experiencia de Pedro y haya escrito el Evangelio que lleva su autoría. La segunda pregunta que se formularon los hermanos en ese periodo de la historia, en el siglo IV, es: ¿el libro ha sido aceptado por la mayoría de las iglesias? Es decir, si un libro que circulara, menciono la epístola de Pablo a los romanos, entonces se tenía que preguntar, la pregunta que se formulaba era si este libro era aceptado por todas las comunidades cristianas que existían en el mundo conocido de ese entonces. Otro aspecto importante que se debía formular como pregunta para saber si era un libro divinamente inspirado es: ¿el libro posee una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa? Por ejemplo, en ese entonces, hermanos, circulaban libros como el Evangelio de la Infancia de Jesús. Y este texto tenía una particularidad. Decía que Cristo se entretenía haciendo pajaritos de barro y los lanzaba al aire y los convertía en pájaros reales. Para que usted se dé cuenta que tenía que leerse el texto y a través del contenido se iba a estimar como elemento probatorio si eran o no efectivamente textos inspirados. Porque hay relatos que son francamente ridículos. Textos, de hecho, la literatura gnóstica de ese periodo de la historia deja mucho margen a textos que eran francamente ilusorios, ridículos o absurdos por lo menos. La otra pregunta que se formulaban estos hermanos era: ¿el libro contiene evidencias altamente morales y valores espirituales que reflejen la actividad del Espíritu Santo? Entonces, con estas cuatro preguntas más o menos que se han consignado en la historia, se pretendía tratar de poner un colador que dijera este sí, este no, que permitiera discriminar entre un texto y otro. Algunos se han preguntado si efectivamente, y esto es una pregunta que puede parecer capciosa, si todos los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento son libros divinamente inspirados. Yo creo que sí, no tengo ninguna duda. Yo creo que están consignados los textos que el Señor, a través del Espíritu Santo, nuestro Dios, haya determinado que estuvieran. Vuelvo a mencionar como una nota importante: el concilio que mencionamos, Hipona y Cartago, en el siglo IV, no determinaron si esos textos eran o no escritura del Nuevo Testamento. Ellos no determinaron si eran inspirados por Dios o no. Fue solamente el que determinó y convenció a los líderes cuáles libros pertenecían al Nuevo Testamento, porque Dios ya lo había decidido. Él, en su soberanía, ya tenía determinado cuáles eran los libros que eran divinamente inspirados o no. ¿Por qué se tuvo que generar un acuerdo? Por la abundante literatura que en ese periodo de la historia estaba circulando en el mundo conocido de ese entonces. Fíjese que hasta la invención de la imprenta, el Nuevo Testamento fue escrito concienzudamente y con un trabajo arduo, con un trabajo puntilloso, por escribas piadosos y temerosos de Dios. Fíjense que la imprenta fue del siglo XV recién. Entonces, por lo tanto, hasta ese periodo
los libros tenían que ser copiados por copistas expertos. Y ahí hay todo un trabajo importante respecto de determinar cuál es el texto que era divinamente inspirado, y algunas notas o colofones que se ponían abajo o ocultado el texto y que no formaban parte del texto original, pero eso es para otro programa más. Fíjese que Jerónimo, San Jerónimo, consignado por la Iglesia Católica entre los años 383 al 405 después de Cristo, tradujo la Biblia completa, es decir, el Antiguo y Nuevo Testamento, que estaba escrita en griego. La tradujo al latín, un latín vulgar, no un latín docto. Por eso se le llamó la Biblia, a esa Biblia particularmente, la Vulgata Latina, y que ha sido la fuente de la traducción de muchas de las Biblias católicas. Y esa, la Vulgata Latina, ha sido la Biblia oficial de la cristiandad durante mucho tiempo, más de 1000 años por lo menos. La primera Biblia, hermanos, fue impresa en el año 1455, amén de lo que mencionábamos de Johann Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas o Biblia de Mazarino. Es una versión impresa de la Vulgata Latina, ¿cierto? Un trabajo llevado a cabo por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania. Miren qué hermoso, ¿eh? Es el primer libro que es puesto en lo que se conoce como los tipos móviles. La imprenta de Gutenberg fue precisamente la Biblia. Amén. Vamos muy rápido. Tenemos que aprender estas cosas que son tremendamente interesantes. Miren, aproximadamente en el año 1384, John Wycliffe hizo la primera versión en inglés. Luego, la historia de John Wycliffe es tremendamente interesante y por el tiempo que tenemos no podemos abordarla, pero fue un hombre que entregó su vida, llegó a desafiar al clero de su tiempo, señalando que un campesino en un momento iba a saber más Biblia que los propios sacerdotes de ese entonces. Y decimos entonces que en 1384 Wycliffe hizo la primera versión en inglés. Luego, 200 años después, el año 1611, apareció la versión autorizada del rey Jacobo, conocida en inglés hoy día como la versión King James, de la cual existen la mayoría de las modernas traducciones en inglés. Este dato es súper importante, porque en Estados Unidos no leen la versión de Cásula de Reina y Cipriano de Valera, sino que leen la versión, el King James, que es la versión del rey Jacobo del año 1611. La primera traducción completa de la Biblia al español se hizo directamente de los idiomas originales y hebreo, y fue realizada por don Casidoro de Reina, quien vivió entre los años 1520 y 1594. La vida de este insigne hombre tiene ribetes de extraordinaria valentía. Si usted puede googlear o mirar algunos reportajes que existen acerca de este gran personaje de la historia de la iglesia en España, piensen ustedes que huyó junto a quienes estaban ahí recluidos en el monasterio de San Isidro de Sevilla, que era un centro o un foco de influencia del mundo protestante, y del mundo protestante particularmente de adscripción calvinista. De hecho, don Cipriano de Valera se refugia en Ginebra bajo el amparo, ¿cierto?, de los calvinistas, a objeto de que el Santo Oficio o la Inquisición no diera con él y le quitara la vida, como era entonces la costumbre en ese periodo. Esta Biblia que mencionamos, la de don Casidoro de Reina, apareció en la Feria del Libro de Frankfurt en septiembre de 1569 y es conocida hasta hoy, ¿sabe cómo? Como la Biblia del oso, porque en la portada de esta Biblia aparece precisamente un oso. Y aparece un oso, ¿sabe cómo? Un oso tomando un panal de abeja, como exprimiendo la miel, que la palabra eso constituye para nosotros, miel. Después de 50 años de la publicación de la Biblia de Casidoro de Reina, fue revisada por el gran amigo y colaborador Cipriano de Valera, que vivió entre los años 1532 1602 aproximadamente, y Valera publicó una segunda edición en el año 1602 que fue usada durante más de 100 años por las iglesias protestantes de habla española, y ha tenido muchas reediciones, lo que nosotros tenemos hoy día
como la versión Reina Valera ha tenido muchas revisiones hasta el día de hoy. ¿Cuál es la versión que utilizamos nosotros, los creyentes? La versión Reina Valera. Esa es nuestra Biblia. Bendito sea el Señor. Hemos aprendido algo, ¿verdad? Hemos aprendido algunos aspectos interesantes que son necesarios que usted y que yo los aprendamos y lo incorporemos no solo al corazón, sino también a nuestra mente. Quiero detenerme un poquito en Don Casuro de Reina. Don Casuro de Reina fue severamente perseguido por toda Europa. Estuvo en Inglaterra, estuvo en Alemania, estuvo en Ginebra, y donde él iba permanentemente era perseguido por los agentes de la Inquisición. Él fue quemado en ausencia en un auto de fe en España. En ausencia significaba que se colocaba un madero y se quemaba una imagen, una efigie, con la cual se le daba por sancionado como castigo a aquellos que estaban demostrando que no eran afines a la idea de la Iglesia Católica Romana de ese entonces. La Iglesia Católica Romana Española es particularmente a través de Felipe II, que era hijo de Carlos V, hermanos amados, eran brutales. Dice la historia que las únicas veces que Felipe II sonreía era cuando apilaba leña para matar a los herejes. Eso para que usted se haga una idea de las implicancias que tenía el atreverse no solo a traducir la Biblia, hermanos, sino también a leerla. Leer la Biblia estaba penalizado, no era algo que alguien pudiese hacer con toda la libertad como nosotros tenemos hoy día. No, hermanos amados, de ninguna manera. En ese entonces era penalizado con la muerte. Entonces, por lo tanto, Don Casuro de Reina, el que traduce la Biblia completa del griego y el hebreo, y es Don Casuro de Reina que lleva a cabo una importante revisión. Las versiones católicas, sepan ustedes que también hay Biblias católicas muy buenas. Está la versión de Nácar y Colunga, Bober Cantera, Torres Amat, la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de muy buena factura, así como las parafrásticas llamadas Dios llega al hombre y lo más importante es el amor. Hoy día Biblias existen para que usted y yo leamos la Escritura y no tengamos justificación alguna de no hacerlo, porque hoy día existe en todos los formatos que nos podamos imaginar. Amén. Vamos a escuchar una hermosa canción y seguimos con nuestro estudio. Al recordar todas las cosas que has hecho en mí, yo no podría quejarme de ti, mas perdido estoy y no encuentro el camino. Mi mundo acabó y ahora mi corazón, pero sé, mi Dios, que tú sientes mi aflicción. Si me ves llorar, si me ves sufrir, tú estás junto a mí. Mi dolor sientes tú cuando mi vida cae. Me levantarás, llevas mi dolor en tu corazón, me ves llorar. En soledad o en oscuridad, clamo a ti, Señor, y te ruego que me libres del mal. Y aunque yo no vea ninguna salida, en ti confiaré.
pues me hiciste entender que solo no estoy. Si me ves llorar, si me ves sufrir, tú estás junto a mí. Mi dolor sientes tú cuando mi vida cae, me levantarás. Llevas mi dolor en tu corazón, me ves llorar. Con tu poder calmaste el mar, con tu poder milagros das. Tú miras desde el cielo y la eternidad, y desde allí velas por mí. Si me ves llorar, si me ves sufrir, tú estás junto a mí. Mi dolor sientes tú cuando mi vida cae, me levantarás. Llevas mi dolor en tu corazón, me ves llorar. Él nos sostiene en medio de todas nuestras situaciones difíciles. Él nos sostiene en medio del quebranto, porque Él es bueno, Él es misericordioso, es justo. No hay nada que se compare a Él, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces con este estudio acerca del Nuevo Testamento y la Biblia. Hicimos algunos alcances históricos que son necesarios de conocer. El año 1947 fueron descubiertos en Qumran lo que se conoce, o son conocidos hasta el día de hoy, los pergaminos del Mar Muerto, o los rollos del Mar Muerto. Este gran descubrimiento confirmó, hermanos, completamente y para siempre, la exactitud y la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento que tenemos hoy día. Lo que tenemos hoy día es un texto confiable, absolutamente confiable. Tenemos en nuestras manos un texto que ha pasado la prueba de la historia. Ha sido severamente cuestionada la Biblia estos últimos 200 años. Por eso que alguien escribió: la Biblia es el yunque donde muchos martillos se han gastado. Y yo estoy también claro que eso es absolutamente cierto, hermanos amados. Jesús nunca escribió un libro. Fueron sus apóstoles que escribieron 4 relatos de la vida llamados los Evangelios. Los 27 libros, hermanos, del Nuevo Testamento se distribuyen o se estructuran en 4 divisiones fundamentales. Y esto un creyente tiene que saberlo, porque es necesario. Si vamos a hablar entonces de aspectos biográficos de Cristo, tenemos que tomar los evangelios. Los 3 primeros se denominan evangelios sinópticos, porque nos dan un relato paralelo, ¿cierto?, de la vida de Cristo. Y el último es el evangelio de San Juan, que generalmente se estudia distinto por la profundidad teológica que este tiene. Alguien escribió algo muy hermoso una vez, ¿sabe? Decía: dejemos que los sinópticos nos hablen de Cristo, pero acerquemos el oído para que Juan lo susurre, porque el relato que hace el apóstol Juan es un relato mucho más íntimo, pero de una gran profundidad teológica. No es que los otros no los tengan, sino que predominantemente el texto de Juan tiene una profundidad que lo destaca respecto de Mateo, de Marcos y de Lucas. También tenemos un texto de historia, ¿cierto?, que es el libro de los Hechos. El gran protagonista de este libro, digamos, es sin duda que el apóstol Pablo, ese conmovedor encuentro que él tiene con el Cristo al que perseguía con una odiosidad inusitada, que finalmente trajo sobre su vida este encuentro tan notable con el Señor. Y es precisamente
el apóstol Pablo, que escribe 13 epístolas que se conocen como epístolas paulinas, porque fueron escritas precisamente por el apóstol Pablo. ¿Y cuáles son las epístolas que Pablo escribió? Aunque le parezca a usted esto como muy de principiante, las voy a mencionar. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Efesios, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Y existen también 8 epístolas que se conocen como epístolas generales o también llamadas epístolas católicas. Católico es una palabra que significa universal, por lo tanto, estas epístolas, como no tenían un destinatario particularmente definido, son llamadas epístolas generales o epístolas católicas, o también llamadas epístolas universales. Y acá tenemos una gran problemática que se nos presenta, dado que el libro de Hebreos no se sabe con certeza quién lo escribió. La paternidad literaria o la autoría de este texto, que también es un libro muy profundo, necesario para entender la relación que existe entre el rito hebreo y la fe de Cristo, y esta contraposición que hace el autor respecto de Moisés y Cristo. Bueno, el libro de los Hebreos, algunos lo consignan como una epístola escrita por Pablo, y otros la consignan o la incluyen dentro de las epístolas generales que mencionábamos. ¿Quién escribió Hebreos? Es un misterio. Algunos dicen que fue Bernabé, otros que fue Apolo, pero la mayoría de la investigación seria ha entregado pruebas relativamente suficientes para determinar que el autor de esta epístola es el apóstol Pablo. Finalmente, y en el tono muy espiritual, sin duda que quien redactó esta epístola fue el Espíritu Santo, y eso estamos todos de acuerdo. ¿Cuáles son entonces las epístolas generales? Santiago o Jacobo, que es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que lideró la iglesia de Jerusalén. Usted lo encuentra en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que está hablando a la congregación ahí reunida. Santiago era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la primera y la segunda epístola de Pedro, tenemos las 3 epístolas escritas por Juan, y finalmente tenemos la epístola de Judas. Judas no es el Judas Iscariote. Este Judas es hermano de Santiago o de Jacobo, que acabamos de citar, y los dos eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente se hayan convertido posterior a la muerte de nuestro Señor, porque no están consignados en la historia de los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ni Juan tampoco lo consigna como parte de los seguidores de Cristo, a lo que hace suponer que ellos se convirtieron posteriormente a la muerte, incluso el caso de Jacob, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a ir terminando para que no ser tan gravoso también con el tiempo, señalando una breve cronología para que la próxima semana, el día miércoles, hagamos la segunda parte de este estudio. Primero, tenemos esos 400 años de silencio que se conoce como el periodo intertestamentario, es decir, entre el último libro de los profetas menores, que es Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. En ese espacio transcurren 400 años que se llama periodo de silencio, porque no hubo actividad profética, no hubo palabra del Señor. Por tanto, por eso es que había tanta expectación cuando aparece Juan el Bautista. Y este periodo aproximadamente va entre el año 430 al año 5 antes de Cristo. Fueron aproximadamente, entonces, como decíamos, 400 años donde no hubo actividad profética. Y quisiera mencionar algunos elementos que son importantes en términos históricos y que yo se los comparto para que usted también, como un estudiante responsable, los pueda escuchar en su casa cuando se calce los audífonos por la noche y quiera profundizar respecto de este estudio. Tenemos entonces los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos el poderío persa, que es necesario mencionarlo, dado que el Antiguo Testamento termina bajo el periodo persa entre los años 539 y el 331, y comienza la influencia griega, que va entre el 341 y el año 143 a.C. Y es que Alejandro Magno, que termina por conquistar estas tierras, arrebatárselas a los persas, y genera una influencia notable, muy notable, y que es necesaria de consignar en otro momento.
Aquí, en este periodo, finalmente entre el año 62 y el 170 después de Cristo, gobiernan sin contrapeso los romanos. Me salté un poquito la historia intertestamentaria para no aburrirlos tanto, pero ¿por qué es importante estudiar el periodo intertestamentario? Porque pasan muchas cosas históricamente muy, muy interesantes. Pero es en este periodo que surgen estas facciones político-religiosas, llamémoslas como los fariseos, los saduceos, los celotes, bueno, y lo más hermoso que ocurre en este periodo, sin lugar a dudas, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hicimos una repasadita más o menos general de la historia de la Biblia, de los textos del Nuevo Testamento, vimos también aspectos de la canonicidad de los textos, es decir, qué libros debían ser consignados como libros inspirados y qué libros no. Pero la idea es que usted se quede con gusto a poco y el próximo miércoles se nos vuelva a poder contar también con su presencia virtual, ciertamente, de nuestro programa. Así es que lo dejamos hasta acá. El Señor les bendiga mucho. Gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros, y nos despedimos con una hermosa alabanza y nos estamos encontrando en otro programa. El Señor les bendiga mucho. Gracias por estar conmigo. Esta noche quiero oír la voz de Dios. Yo dependo de su poderosa luz. La batalla es difícil para mí. Quiero hoy sentir la suave voz de Dios. Esta noche quiero oír la voz de Dios. Yo dependo de su poderosa luz. La batalla es difícil para mí. Quiero hoy sentir la suave voz de Dios. Yo enfrento duras pruebas, no parecen terminar, y me siento muy cansado, no consigo continuar. Sé que no camino solo, yo confío en mi Dios. Oí su voz hablándome, hijo mío, estoy aquí. Esta noche quiero